Ya lo adelantaba Eduardo con la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, en instantes para ver cómo están todos los vecinos. Pero antes les quiero contar que solo por hoy en salcobran.cl tus productos favoritos de Eucerin con 40% de descuento, serums, antipigment, hialurón, filer, protección solar y mucho más. No te pierdas esta increíble oportunidad solo hasta la medianoche en salcobran.cl. Salcobran, tu bienestar nos inspira, Eduardo. Exactamente. Abogada, joven, alcaldesa de Santa Juana. Santa Juana, una de las localidades con más daño y afectación después de estos incendios que ocurrieron hace un mes en el sur de nuestro país, está con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por venir acá, como les decía anteriormente, al buenos días a todos. Esta es la casa de todos los chilenos, así que gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Es muy importante para mí que la opinión pública sepa lo que está pasando en Santa Juana para poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas y sentir nosotros que le importamos a Chile. Es que eso mismo, por eso queremos saber cómo están los vecinos. Porque usted decía hace unos días atrás, alcaldesa, los niños están muy tristes, hay personas que dejaron de hablar y están en general muy afectados. Usted decía que había como un shock generalizado. Sí, tenemos un shock generalizado producto de una catástrofe que es grado 5. Una catástrofe grado 5, han dicho los veedores internacionales, es un evento que produce tanta afectación que requiere ayuda internacional para poder resolverlo. Tuvieron que llegar brigadistas de otros países para poder contener ese incendio. Y la afectación que se produjo requiere una rehabilitación y una reconstrucción rápida porque nosotros tenemos problemas humanitarios. Con eso me refiero a que la gente no puede tomar agua, dónde está haciendo la gente sus necesidades, si no hay alcantarillado en el sector rural, cómo la gente se educa, cómo tiene salud, que ya los derechos de la gente del Chile profundo, que siempre he dicho yo, que es un Chile que no se ve, del que nadie conoce, que tiene séptimo básico promedio educacional, que tiene mucho analfabetismo, que no tiene conectividad, que no tiene acceso por los caminos, que queda aislado. Ese Chile se ignora por la opinión pública y en las grandes ciudades. Nosotros provenimos de ese Chile, estudiamos en escuelas rurales y decidimos hacer un proyecto de gobierno local y estábamos en eso cuando vino esta gran catástrofe. Entonces se produce un choque emocional que es colectivo. Y yo te decía fuera de pantalla que yo veo hombres mayores llorando y pidiendo ayuda y eso a nosotros nos causa mucha impotencia porque ellos esperan que yo pueda ayudarlo y yo no puedo sola. El gobierno local no puede solo, es uno de los gobiernos locales más pobres de Chile. Nosotros necesitamos que la gente se le rehabilite ahora como en emergencia, con un techo, con agua, con donde hacer sus necesidades básicas y con comida, con un proceso de reactivación para después apostar por la reconstrucción. Porque en una catástrofe así se quema todo, se queman los suelos, no hay cómo cultivar. Entonces, lo que nosotros no queremos es que Chile nos deje solos y se olvide del sector rural. ¿Qué suele pasar? Que hay pics de emoción, todo el mundo está pendiente, miramos las noticias, como apagan el incendio, en Viña del Mar lo mismo, Valparaíso antes lo mismo, el terremoto del norte lo mismo, bueno, y podemos dar cientos de ejemplos, y suele ocurrir. Usted ha dicho algo que a mí me preocupa, porque claro, hay un proceso de reconstrucción que es de mediano plazo, es urgente, por cierto, construir casas, pero los privados no quieren construir en Santa Juana. Pero ya vamos a llegar a eso. Pero antes había una ayuda urgente para comer, necesidades básicas. En ese nivel de ayuda, ¿han tenido el apoyo del gobierno central, del Estado de Chile? Sí, nos han apoyado mucho, Subdere nos ha apoyado mucho, pero el problema es un problema anterior, que yo trataba de graficarle. Yo creo que la gente que está en la casa, que viene de sectores rurales, que nos está viendo, la gente de las poblaciones, porque esa es la gente que más nos ha ayudado a nosotros, han hecho colectas aquí en la región metropolitana, hay alcaldes que nos han ayudado mucho, el de Recoleta, el Cerro Navia, Macul, La Cisterna, que van permanentemente a Santa Juana. San Bernardo también nos reúnen fondos y nos llevan cosas, porque yo siento que la gente humilde entiende lo que significa perder todo, perder los recuerdos. Además la gente de Santa Juana no es como Viña, no es como Empedrado, no es como el terremoto. Acá la gente al otro día, después de que hay un gran mega incendio, no se puede levantar a trabajar y recibir un sueldo, porque no hay sueldo. Acá en Viña del Mar se conectan a la sanitaria y tienen alcantarillado. Nosotros no tenemos. ¿Cómo llevamos baños químicos a una comuna enorme que tiene cordillera, quebrada? No es la misma realidad. Nosotros hacemos agricultura de sustento. ¿Qué es eso? Cultivamos lo que comemos, porque en las zonas rurales no hay trabajo. Entonces, ¿qué van a comer los vecinos? ¿Qué van a beber los vecinos? De hecho, decíamos dentro de broma que, pero es verdad, se quemaron todas las viñas. ¿Dónde vamos a sacar nuestro vino? Nuestras papas, los tomates. Yo a veces pienso que la gente piensa que los huevos se compran en el supermercado y no necesitas gallinas que pongan los huevos.
Entonces nosotros hacemos un aporte a este país y el aporte es soberanía y seguridad alimentaria. Fíjate tú que mencionabas el terremoto. Para el terremoto llegó toda la región del Biobío a Santa Juana a moler en nuestros molinos de agua, a comprar nuestros huevos, nuestros tomates. No tenían dónde comprar, no tenían supermercados. Cuando hay una catástrofe, acuden a los sectores rurales. Ahora nosotros, que producimos el 36,7% de la producción agroecológica de la región del Biobío, necesitamos apoyo. Nunca nos han apoyado. Y esto no es algo del gobierno, es algo de todos los gobiernos anteriores, o sea, del Estado de Chile. No hay una legislación para proteger la pequeña agricultura. Sin embargo, vemos en la prensa cómo se protege a los grandes empresarios del agro y se les entrega recursos para riego. Y a nosotros, solo, porfiadamente, resistiendo. Pero ahora no podemos solo. Ahora no pueden solo y por eso es muy importante que nos diga las principales necesidades. Yo no sé cuál es el catastro del porcentaje de Santa Juana que se quemó. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan más urgente en este momento? Nosotros tenemos el 70% de la superficie de Santa Juana totalmente consumida por el fuego. 70%. O sea, nosotros no tenemos Rosa Mosqueta, no tenemos zarzamora, puentes, tenemos 12 puentes siniestrados que no podemos pasar, escuelas, 6 escuelas, estaciones médicos rurales, postas rurales, que no son hospitales, es que en el campo uno tiene que caminar para ir a médico. Entonces, yo, por ejemplo, vivía en Curamavia, tenía que caminar la posta de Tanaullín, media hora caminando. Si un niño, como era yo, como siguen siendo los niños de Santa Juana, tiene que caminar media hora enferma de la guata, tú no vas a médico. Mire, ese es el mapa de Santa Juana, alcaldesa, para que le explique también a la gente las características de este lugar, de los accidentes topográficos, por qué no es llegar y construir también. Sí, pues Santa Juana tiene cordillera. Nosotros estamos en parte de la cordillera de Nahuelbuta y es una comuna enorme en superficie, pero de muy baja densidad demográfica. ¿Qué significa eso? En términos simples. Que es gigante, pero tenemos una casa en un cerro, la otra en una quebrada, la otra en el cerro siguiente, con muy mala conectividad de señal de teléfono, de redes y también de caminos. Muchas veces quedamos aislados. Tenemos cordillera, donde cae nieve en el invierno, varios sectores, y tenemos otros sectores borde río Biobío, y en esos sectores hay secano interior. Pero es gigante, colindamos con la provincia de Arauco, con Curanilahue, con Arauco, con Coronel, con San Pedro, al frente del Biobío, con San Rosendo y Laja. Es una de las comunas más grandes que tiene este país. Pero sus accidentes geográficos hacen muy complicado construir, llevar agua. Ahora estamos repartiendo 170.000 litros de agua. La gente llora porque no tiene agua para sus animales. Lloran, porque para los campesinos los animales son compañeros de trabajo. No es como acá, que acá la gente tiene una mascota en un departamento, lo baña en su tina y la mascota la visten, parece como un humano y a veces reacciona como humano. Pero allá el perro es un compañero de trabajo, es quien te avisa cuando viene gente, quien te protege. Claro. Los animales te transportan en carretas, también sirven para arar la tierra. Entonces nosotros tenemos esas compañías y la gente sufre porque los campesinos aman a sus animales. O sea, además hay un porcentaje que no puede trabajar. No pueden trabajar. Porque de la agricultura principalmente viven. ¿Sabes que nosotros se nos quemaron 30.000 gallinas? Yo en el primer incendio que tuvimos el 30, yo me sentí muy ninguneada porque yo dije, oye, nosotros no tenemos gallinas, no tenemos gallinero. Y era como, oye, la alcaldesa de Santa Juana se está preocupando de las gallinas. Me estoy preocupando de las gallinas, de la seguridad, de la soberanía alimentaria, del derecho humano a la agricultura de sustento, que es un derecho humano. O sea, si al resto de la clase política, al resto de los privados también que han estado en algunos casos ausentes, en otros muy cooperadores, no le importa la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿qué les importa entonces? El alcalde destacaba el otro día justamente que dentro del proceso de reconstrucción está considerado el tema de los gallineros, que parece algo menor, pero hay que entender las características del lugar donde se produce este incendio y lo que representa ese gallinero, lo que significa para la subsistencia diaria de la gente. Mis vecinos están muy tristes porque ellos se sienten ninguneados. Para nosotros nuestras gallinas son importantes. Y necesitamos producir huevos. Nosotros tenemos gallina araucana, gallina coyonca y gallina trinte, que es una gallina que produce un huevito azul. La que decía ayer el ministro de Agricultura. Sí, mira, les voy a contar una historia de mis gallinas. Las gallinas de Santa Juana les llevaron solidariamente alimentos que consumen las gallinas de los criaderos. Las gallinas no se los comieron. Yo me sentí orgullosa de mis gallinas porque las gallinas de Santa Juana comen maíz, natural, comen trigo, comen pastito, fruta. Por eso el huevo es tan rico y tan sano. Claro. El huevo que consumen la otra gente o el tomate que consumen ustedes que tienen en sus casas es un tomate que no se echa a perder. ¿No les ha llamado la atención eso? Sí, claro. Los bichitos no se lo comen. Y son todos iguales. Es como radiactivo. Puede estar años en el refrigerador y jamás muere. Tal cual. En cambio el tomate de nosotros se echa a perder,
se lo comen los bichitos que son muy inteligentes y no es perfecto, pero es un tomate exquisito que tiene olor y gusto a tomate. Y lo más importante, que no produce cáncer. Eso se llama agroecología. Eso es lo que produce Santa Juana. Fertilizantes naturales, alimentos exquisitos, fruta, verduras. Nosotros somos cilantreros. Muchas vecinas dicen que han criado a sus hijos a puro cilantro, callejeando. Eso quiere decir vendiendo verdura. Somos feriantes. Las ferias de la región del Biobío, Lota, Coronel, Collao, se surten de los vecinos y vecinas de Santa Juana. Por eso nuestra pelea, nosotros ya no queremos estar así en el ostracismo, olvidaditos, porque la personalidad de los campesinos es muy tranquila. Queremos reclamar y queremos decir somos importantes para este país. Sí. Y además sabemos, María Luisa, que la opinión pública está con nosotros. ¿Dónde vamos? No. La gente dice Santa Juana, ayuden a Santa Juana, preocúpense. Por lo mismo, Santa Juana, hay un gran Santa Juana, preocupémonos todos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Porque, alcaldesa, estamos hablando de una población de 14.000 habitantes, 4.000 tremendamente afectados. Sí, y los 14.000 totalmente afectados porque la gente ya no tiene soberanía alimentaria, ya no tiene que consumir, hay gente que no tiene trabajo, además la ruta de la madera está permanentemente cortada. No podemos pasar a trabajar, nosotros tenemos muchas trabajadoras de casa particular, antes llamadas asesoras del hogar. Fíjate que están quedando todas sin trabajo, porque la gente no les paga, porque no van a trabajar y mucha gente no tiene contrato y trabajan en sectores acomodados, Concepción, como Hidalgo, aprovecha de hacer un llamado a los empleadores a que por favor tengan conciencia con sus trabajadoras de casa particular. Y alcaldesa, por todo lo que usted nos describe, estamos hablando del 70% de Santa Juana quemado. ¿Cómo está usted en lo personal? Usted es de Santa Juana, creció ahí, su familia, sus casas. Bueno, nosotros estamos con apoyo psicológico. Yo agradezco que el gobierno llegó cuando estaba la emergencia y nos apoyó porque tuvimos que encontrar personas quemadas. Yo particularmente me tocó encontrar una vecina dirigente social que estaba completamente calcinada. Sacamos gente. Hay que entender que este municipio no es como los municipios que hablaban antes. No es un municipio grande, los municipios pequeños en general no se roba porque no hay que robar. Nosotros no tenemos fondo común municipal como ellos. Entonces, son 60 plantas, 60 funcionarios que salieron a rescatar a sus vecinos. Funcionarios que también están damnificados. A todos se nos quemó algo o se quemó algo de algún familiar. No hay nadie que se salve. Entonces, estábamos solitos frente a esta catástrofe en un terreno muy difícil, sin agua, porque ya antes de la catástrofe repartíamos 50 litros de agua en camiones aljibes a 1.080 familias. Imagínate con 50 litros de agua la gente solita resistiendo en sus campos. La evacuamos nosotros mismos y al evacuarlas tuvimos que sacar gente quemada, gente que lloraba y lo más difícil fue explicarle a la gente que tenía que salir y ellos me decían, alcaldesa, yo no quiero salir, yo voy a perder el trabajo de 40 años, yo prefiero morirme aquí. Porque es sustento además. Sí, claro. ¿Y qué hicimos nosotros? Los sacamos a la fuerza. Llegó Carabineros y les pedimos, sáquenlos por favor, porque la gente no quería irse ya abatida, pero iba a morir por el humo, por el tema de las quemaduras. Ahora tenemos 100 vecinos y vecinas hospitalizadas. Y esos vecinos merecen respeto. Lo que queremos nosotros en Santa Juana es que se regule la industria forestal. Queremos la reconstrucción porque sabemos que es humanitaria, un proceso de rehabilitación, techo, agua, comida, donde hacer sus necesidades, es algo básico. Pero a la vez queremos reconstruir en forma segura. ¿Qué significa eso? Si nosotros volvemos a reconstruir nuestras casitas, yo hago un llamado a la gente en la casa porque la opinión pública y las redes sociales es muy importante. Nosotros no estamos en contra de la industria forestal. Sabemos que es importante para nuestro país, que la gente tiene que trabajar, pero si estamos en contra de colindar con pino y eucalipto, es dramático. Los niños le tienen miedo a los pinos. Nosotros en nuestras escuelas rodeadas de pinos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a permitirnos como país eso? ¿Por qué le tienen miedo a los pinos? Porque que eso no se conoce, no se sabe, no se percibe. Porque los niños no querían, cuando estaban en el albergue no querían volver a sus casas cuando le empezaron. Hay 36 solo viviendas construidas de 873, pero no querían volver a las viviendas y se abrazaban y decían, alcaldesa, por favor ayúdenme, yo no quiero volver. Le decían a los funcionarios municipales, tengo miedo, porque me dan miedo los pinos, porque los pinos, cuando llega el fuego tan fuerte, como hay cambio climático, hay un viento, y empieza un ruido, y empiezan a saltar, a chisporrotear los conos, que son las semillas de los pinos, empiezan a saltar, y saltan por pavesas, y empiezan a sonar. Entonces la gente ve que donde hay pinos, el fuego pasa arrasador, y se lleva las casas, se lleva las vidas de las personas. Además, los niños saben, porque son muy inteligentes, que los pinos se llevan el agua y los eucaliptos igual. Claro. Entonces, nosotros no queremos vivir así. Y al colindar los asentamientos humanos,
con monocultivo, eso produce un problema grave para este país. El ministro de Agricultura ayer hablaba justamente de eso, de las zonas de transición entre un lugar y otro, la importancia de que esto esté regulado. Y él también decía, es importante la industria forestal, genera trabajo, necesitamos ese pino para construir casas, para generar empleo. Pero hay que hacer esas zonas de transición. Sí, yo lo vi, me lo mostraron. Y yo creo que la industria forestal dicen que es ecológica. Y yo creo que no es ecológica, porque esos no son bosques, son monocultivos, tienen todas la misma edad y no crecen nada ahí. Estaban hablando que habían como unos hongos que podía cultivar la gente. Mentira, si no hubieran pinos de eucalipto nosotros tendríamos grandes chacas, tendríamos avellanos, podríamos hacer harina de avellano, digüeñe, higos, todos los árboles frutales que proveerían de alimento a la población. Yo creo que tiene que regularse para poder plantar en mosaico, y creo que además la industria forestal no se somete al impacto ambiental, y eso es algo que es realidad. Ahora, nosotros estamos negociando con las empresas forestales, estamos conversando con ellos, también estamos dialogando con el gobierno. ¿No están ayudando las empresas forestales? ¿Qué han hecho por Santa Juana? Estamos en una negociación, y ahí nosotros le hemos planteado que también la responsabilidad es de los privados, porque no limpian las fajas de las eléctricas, se producen incendios, se echan la culpa entre privados, entre las eléctricas y las forestales, pero los incendios se producen y además se propagan. Toda la gente se queda en la intencionalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se propagan y se transforman en grandes mega incendios? Nosotros no somos expertos forestales, ni somos tan técnicos para saberlo, pero sí tenemos sentido común. Y la gente en su casa tiene sentido común. ¿Por qué los incendios no paran? Porque está todo plantado en monocultivo forestal. La región del Biobío es una plantación forestal gigante con unas ciudades y unas casitas adentro. Y los corredores de pinos y eucaliptus llegan, ojo, hasta la región metropolitana, dijeron los expertos españoles. ¿Saben qué me dijeron? Ustedes están locos en Chile. Están locos si piensan que van a poder seguir viviendo sin regular, porque eso va a implicar que el incendio estuvo a punto de irse por ese corredor y llegar a las zonas periféricas, que son zonas agros de la región metropolitana. ¿Y cómo eso, alcaldesa, lo va a poder conjugar toda la realidad que está describiendo? Porque entiendo que tiene una reunión con el ministro de Vivienda, ¿verdad? Hoy día. ¿Cómo se conjuga eso? Por la urgencia de la reconstrucción, que se necesita tener un lugar donde poder vivir, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado, evitar construcciones en zonas que, bueno, en cualquier minuto puede pasar lo mismo que ocurrió hace un par de meses. Esa pregunta es clave, porque nosotros lo que queremos es reconstruir en forma rápida, en forma segura, en forma también de calidad y con restauración ecológica. ¿Por qué? Porque en el primer incendio instalamos casitas en tiempo récord, porque nosotros tuvimos un incendio el 30 de diciembre, donde ya avisamos que esto iba a ocurrir. Instalamos esas casitas y, oh sorpresa, se volvieron a quemar en el segundo incendio, en un sector, particularmente el sector del Venado. Se volvieron a quemar los estanques, las mangueras, en que el mismo Estado nos había apoyado, el gobierno nos apoyó mucho en ese incendio. Nosotros entendemos que ahora no puede llegar tan rápido porque hay 3 regiones quemadas, pero se quemó todo lo que los chilenos pagamos en impuestos y ayudamos a la reconstrucción de esa primera zona, se quemó en el segundo incendio. Entonces, nosotros decimos, hay que rehabilitar, que es el primer paso de la reconstrucción: techo, agua, donde hacer sus necesidades, comida. Eso es lo más rápido, tiene que ser antes del invierno, porque también les estamos avisando a los privados, al gobierno, a la sociedad y a Chile, que en Santa Juana va a fallecer gente por hipotermia si es que no lo hacemos rápido. ¿Cuánta gente está sin casa? Nosotros tenemos 860 personas aproximadamente sin techo. ¿Dónde están? Esas personas están repartidas en la cordillera, en asentamientos más cercanos al pueblo. ¿En casas de familiares, en albergues? ¿Son lugares dispuestos por la autoridad? ¿Dónde duerme la gente que nosotros en el municipio tuvimos que cerrar el internado Poduco Alto, porque había que reabrir los otros centros educacionales, reacondicionarlos, y ahí en ese internado tenemos albergados a la gente. Y tenemos albergados de día y albergados permanentes. Albergados de día son personas que duermen en sus terrenos, en carpas, pero llegan a bañarse y a comer para seguir trabajando. La gente en general, por la propia cosmovisión mapuche, no abandona su tierra. Lo que les contaba, que preferían morir quemados a salir de su tierra, que son en general familias originarias. Entonces están durmiendo en carpas al frío. Nosotros en el municipio, en la primera lluvia, compramos nylon y lo desocupamos un internado y lo llevamos a otro internado al albergue. Y eso me imagino que tiene que acordar ahora con el ministro, usted que va a La Moneda, que precisamente les den una casa a cada una de esas personas antes del invierno, ¿no? Sí, pero vamos a pedirle ayuda al ministro, porque en realidad eso pertenece a Senapred, y Senapred pertenece al Ministerio del Interior. La Exonemi, claro. Sí, ese es el tema de la casa de emergencia. Con el tema de la reconstrucción, nosotros venimos a pedirle al ministro varias cosas. Primero, le queremos solicitar autoconstrucción,
porque si no vamos a pasar 3 o 4 años, como ocurrió en Dichato y ocurrió en otras zonas. Contemos qué es eso, Sí. para que a todos nos quede La claro. autoconstrucción es que a nosotros nos ayuden, nos asesoren con arquitectos y nos den los materiales necesarios para poder construir solos. Porque Tiene mucha lógica. el bono de 1,5 millones no alcanza. No alcanza, pero fue de mucha ayuda, sí. Nosotros lo agradecemos porque en Santa Juana se entregaron 1000 bonos. Y eso es lo que tiene a los vecinos en pie. Con esa plata compraron sus carpitas, Con eso compraron han algunas podido, planchas de digamos, zinc y han podido comer. Lo Entonces, pregunto porque era una se medida supone necesaria. que ese es el aporte del Estado, del Estado, para la reconstrucción. Sí. 1,5 millones para aquellos que perdieron todo, 750 para los que perdieron una parte de. Pero evidentemente 1,5 millones no alcanza para reconstruir una casa. Claro, eso es para liquidez en términos de la Lo que vida. dice la digamos. alcaldesa, Claro, por sí. la carpa, la plancha de Exacto. zinc y poder Comer. dormir. Que pensar que O van a sea, y poder construir con 1,5 comer. millones Ese es un bono iluso. que dio el presidente porque nos escuchó. Por eso es tan importante escuchar a las autoridades de los gobiernos locales, a la gente que vive, porque en el fondo uno es testimonial, casi vivencial, porque sabe cómo transcurre la vida. Nosotros le pedimos que ese bono no se tuviera que rendir, que la gente lo comprara en la necesidad que tuviera, porque a la gente estar sacando facturas, boletas para rendir lo que gastó es muy complejo. Y el presidente nos escuchó y fue una buena medida. La otra buena medida que se tomó, que partió desde la lucha de Santa Juana, fue fosa séptica. Porque, sorpresa, el Estado se sorprendió y le echamos la culpa a este gobierno, pero los gobiernos anteriores daban una casa sin ventana, sin baño y la instalaban en los sectores rurales. ¿Hay igualdad ante la ley? No hay, porque en el sector urbano sí tenía ventanas y sí tenía baño. Entonces la vivienda rural, como no había alcantarillado, no tenía baño, ni tenía ventana. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Nosotros le pedimos que diera la vivienda urbana y que además nos diera una fosa séptica. Entonces avanzamos, porque la fosa séptica cuesta 600.000 pesos, es muy cara, pero nosotros merecemos ese respeto. Sí. Y la gente merece tener donde hacer su ¿Usted necesidad. cree que hay voluntad del gobierno, con la reunión que va a tener con el ministro de Vivienda, de poderle dar luz verde a fondos para poder hacer autoconstrucción? Y una vez respondido eso, cuéntanos también por qué dice usted que los privados no quieren construir en Santa Juana. Sí, el gobierno tiene voluntad. Está haciendo las cosas y está escuchando, que es lo importante. Y está actuando de manera rápida en la tremenda catástrofe que tiene. O sea, no es suficiente para nada, es súper insuficiente. Pero sin embargo de eso tenemos un problema que es estructural del Estado de Chile, que es de todos los gobiernos anteriores y también de este gobierno, que es del desconocimiento del territorio rural. Nadie conoce cómo se vive en el campo. Nadie sabe, por ejemplo, que en el campo no hay transporte. O sea, locomoción colectiva no hay en el campo. La gente no puede tomar un bus y antes viajaba transportado por animales, ahora viaja en camionetas que también se quemaron. Entonces es una situación complejísima. No hay internet, tampoco tú puedes llamar a los vecinos y preguntarle, vecino, ¿le falta algo? No, tienes que ir al lugar porque no hay internet. Entonces, frente a eso, nosotros lo que pedimos es que se nos escuche. Nosotros tenemos un plan. Ese plan en la rehabilitación incluye que, como los privados no están viniendo a construir, tenemos reunión hoy día con la Cámara Chilena de la Construcción también para que nos apoyen eso. Necesitamos que el ejército se active, porque este es un problema del Estado, no del gobierno de turno. Exacto. Entonces lo que queremos es que nos construyan las viviendas los militares. Me refiero a las Fuerzas Armadas. Sabemos que dicen que no tienen personal suficiente, pero también sabemos que lo han hecho interinstitucional. Las 3 ramas de las Fuerzas Armadas pueden, la Fuerza Aérea, la Armada, el Ejército, pueden hacer estas brigadas de construcción y construir las viviendas de emergencia. Con eso vamos a evitar que gente muera. Yo entiendo que mandaron gente al norte, está bien, mandaron contingente para allá. La región del Biobío, la Novena, Ñuble también necesita, y sobre todo Santa Juana, que no hay ninguna comuna que esté tan afectada. Por eso es tan importante que esté hoy día acá, para visibilizar y para explicar cosas que de repente no todos tienen por qué saber ni entender la de antes, porque usted bien lo dice, no todo el mundo ha vivido en la zona rural. Pero, alcaldesa, quiero profundizar más en los niños, porque me parece lógico lo que usted dijo, que cómo van a estar bien. Usted dice, los niños están muy tristes porque obviamente hay un shock de que el lugar donde ellos vivan en un 70% quede quemado, porque muchos de ellos perdieron sus casas, porque un porcentaje alto perdió el colegio. Obviamente tienen que estar en shock y viviendo una situación muy difícil esos niños. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Qué se puede hacer ahí? Es que lo que los niños necesitan es que sus padres puedan trabajar para que puedan alimentarlos y estar bien. Entonces necesitan igual un techo. Por ejemplo, partimos las clases y nosotros pusimos dentro de la reconstrucción, todos los alcaldes pusieron objetivos. Yo fui la única que puso educación y el ministro Montes me dijo, bien, porque nosotros ya teníamos en este país alta deserción. Imagínense en las zonas rurales. Con la pandemia los niños
no tuvieron educación porque no tenían internet. Entonces eso es violento, que un niño en tercero básico, cuarto básico no sepa leer. Yo soy la primera persona de mi comuna que logra estudiar Derecho. Por eso salí alcaldesa electa. Y eso nos habla de las diferencias, de las brechas que hay en este país. No hay igualdad para un niño de Cólico Alto, de Curamávida, de Tanaullín. No puede decidir si va al sanatorio alemán o a la clínica Las Condes o va a la posta rural caminando. Entonces, ¿de qué libertad hablan los privados? Tienes la libertad de escoger si vas a una clínica privada, si ese niño va al Colegio Concepción o a un colegio en Andalue o acá en Providencia, o tiene que ir a la escuelita rural de Cólico Alto que se quemó, o tiene cursos combinados de primero a cuarto. No hay libertad. Lo que los niños necesitan es justicia y para eso se necesita educación. La educación nos hará entender por qué todos nos abandonaron, por qué el Estado nos dejó de lado, por qué a nosotros nos cuesta más. Y sin embargo eso nosotros tenemos que ser orgullosos de venir de clase campesina trabajadora, porque ahora ustedes vieron a mis vecinos con unas latitas quemadas, las estiran y están parando las casas. Lloran porque quieren regar sus plantitas, están preocupados de su gallinita. Trabajan más que antes, ni siquiera van a pedir a la municipalidad, están todos enojados, están todos molestos con todas las instituciones públicas, incluso con nosotros, porque requieren ayuda para poder regar y seguir trabajando. El vecino del campo es un vecino esforzado que ha sufrido mucho, las mismas inclemencias del tiempo. O sea, en el campo uno no se levanta después de las 5 de la mañana, canta el gallo y se levanta, puede parecer ridículo, pero nosotros nos levantamos temprano de domingo a domingo. Por eso cuando quedamos en los cargos de puestos públicos, nosotros damos todo. Yo siempre le dije a la empresa privada el otro día, contrate gente de Santa Juana, esa gente ha tenido que caminar para estudiar. Si alguien llegó a la universidad y sacó la carrera, es porque de verdad se esforzó y le ganó a la vida de verdad. Entonces esas personas son resilientes, trabajadoras, respetuosas, es el orgullo de nuestra patria. Cuando hablamos de patria y hablamos de bandera y hablamos de todas esas cosas, la patria también la hacen los campesinos. Nosotros queremos que se apoye a esos niños con educación, con salud mental. Hemos pedido que no se los deje un día porque ellos están llorando, algunos no hablan, están asustados. Queremos que el tratamiento sea por un año, no queremos que vengan ahora y se vayan, porque necesitamos darle esperanza a esos niños y queremos darle una educación crítica, no solo para que memoricen, sino para que ellos piensen y vuelvan al territorio, tal como volvimos nosotros, a defender a su gente, a defender a sus abuelos, defender el cultivo de la tierra, defender a los ancestros. Y sabemos que en eso tenemos a toda la gente que nos está mirando en sus casas con nosotros. La gente de las poblaciones está con la gente del campo. Nos han ayudado en las ollas comunes, han ido a construir gallineros, gente de la cisterna, de Hualpén, que se ha venido a Deo, a Santa Juana, o sea, ni siquiera tiene plata para el pasaje, y vienen y lloran con nuestros campesinos. Yo estoy muy agradecida del pueblo chileno, de verdad que ellos sí que nos reconocen, y también de ustedes, porque nos dan la oportunidad para poder decir estas cosas. Nosotros lo decimos con pasión y con sentimiento porque lo vivimos, porque somos personas que crecieron en sectores rurales, y nos sentimos orgullosos de eso, pero ahora no podemos solo. Necesitamos a toda la sociedad con nosotros. Gracias, alcaldesa. Oiga, Gracias por aplauso a la acompañarnos, alcaldesa, de verdad. Acaba de Muchas decir, gracias, sí. en 2 minutos deja una cantidad de verdades impactantes y que uno quisiera escuchar siempre en servidores públicos. Hablábamos recién de servidores públicos que perdieron el camino, que gusto escuchar a servidores públicos que están así conectados con su gente. Llévele por favor un abrazo, que no sirve de nada más que solo el gesto a la gente de Santa Juana. Mantengamos el contacto, a ver cómo le van las reuniones, a ver si podemos ayudar en algo más para que no se sientan solos, porque nadie debería sentirse abandonado, solo ni desprotegido. Sí. Yo quiero dar 2 mensajitos. Uno, que la gente nos pueda ayudar, porque yo sé que la gente no tiene plata, la reactivación económica, falló la reforma tributaria, ahora menos plata tenemos para las cosas sociales, pero además viene una crisis de Estados Unidos, estábamos viendo ahora. La gente no tiene dinero, pero ¿cómo puede ayudar? Con los permisos de circulación. Puede Buena pagar idea. su permiso de circulación en Súper Santa buena Juana. idea. Nosotros nos queda solo el 30%, el 70% va al fondo común. Pero eso nos sirve para comprar planchas de zinc, martillos, porque eso necesitamos. ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde se hace eso? Sí. Se hace en la página www.santajuana.cl, en nuestras redes sociales también. Nosotros las manejamos, pusimos en pueden pantalla. buscarnos y lo necesitamos. Y necesitamos también un convenio con la sanitaria. Hago un llamado a la sanitaria Esbío y a Frontela que nos ayuden con la instalación de electricidad. Frontel no nos quiere ayudar y el gobierno está haciendo un convenio. Necesitamos, por favor, que las eléctricas nos ayuden a instalarle luz eléctrica a la gente en sus casas, porque llegan solo hasta el poste y cuando está a 30 metros no tienen la obligación de hacerlo. Pero resulta, porque la ley no los obliga, pero hay una cuestión de solidaridad. Nosotros, como no están las casas pegadas una a la otra,
no tenemos el dinero para poder hacer la instalación eléctrica a la gente. Le pedimos a la eléctrica y a toda la... Hay un conglomerado de eléctricas, entiendo. Esa asociación que nos pueda ayudar, que nos pueda ver y nos instale la luz eléctrica nos ayudaría muchísimo. Eso es. Y bueno, y me pareció excelente idea porque efectivamente de repente se hace más difícil ayudar con plata directamente, pero el permiso de circulación lo tenemos que sacar todos www.santajuana.cl. Ahí lo pueden sacar y ayudar a las 14.000 personas que viven en Santa Juana. Gracias, alcaldesa. Aquí A estamos ustedes. para los Gracias, que alcaldesa. necesiten, cada vez que necesite visibilizar. El buenos días a todos no los va a dejar Que le solos. vaya bien en la reunión. Muchas Que los gracias. compromisos con la autoridad se cumplan y rápido. Ujú. Eso es súper importante. Un saludo a mis vecinos y vecinas. Mucho amor. Ana Albornoz, la alcaldesa de Santa Juana, que estaba con nosotros conversando acá en el Buenos Días a Todos para todo el país, éxito en las reuniones. Felipe también Sí, nos vamos. deja el ser de Gracias, luz, se Felipe. tiene que retirar, son las 10 de la mañana con 20.